Cuando el anciano estaba enfermo, ningún hijo vino. Unos meses después, al leer el testamento. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La mansión de don Ricardo desbordaba lujo con sus altos techos, majestuosos candelabros de cristal y muebles finamente tallados. A pesar de toda esa riqueza, el ambiente se sentía frío y vacío. En una amplia habitación ubicada en una de las esquinas de la casa, el anciano Ricardo permanecía recostado en su cama, con la mirada perdida en el techo, el rostro surcado por arrugas profundas y el desgaste que dejan los años y la enfermedad. Isabela, la empleada doméstica que llevaba más de 20 años al servicio de la familia, entró despacio a la habitación cargando una bandeja de plata. Don Ricardo, ya es hora de tomar su medicina, dijo con una voz suave, aunque en su tono se notaba un leve matiz de tensión. Ricardo giró lentamente la cabeza hacia ella y esbozó una débil sonrisa. Gracias, Isabela. Eres la única que todavía se acuerda de mí, respondió con un hilo de voz rasposa. Isabela colocó la bandeja sobre la pequeña mesa al lado de la cama y, con cuidado, ayudó al anciano a incorporarse. ¿Alguno de sus hijos lo ha llamado para saber cómo se encuentra?, preguntó, aunque en el fondo no esperaba una respuesta distinta. Ricardo suspiró hondo y negó despacio con la cabeza. No, están muy ocupados. Javier vive para su trabajo, y Ana y David están inmersos en sus propios hogares. Ahora solo soy una carga para ellos. Los pensamientos de Ricardo lo llevaron de regreso a su juventud, cuando fue un empresario exitoso, admirado y querido por todos. Aquel tiempo, la casa estaba llena de risas y vida familiar. Había trabajado sin descanso para brindar a sus hijos una buena educación, casar dignamente a sus hijas y asegurarse de que nunca les faltara nada. Pero ahora, en la vejez y con la salud debilitada, sus hijos usaban sus ocupaciones como excusa para no venir a verlo. Esa noche, Ricardo estaba recostado en su cama, contemplando la gran ventana. La luz plateada de la luna entraba iluminando la habitación, pero su corazón sentía un peso insoportable. En la pared, la vieja fotografía familiar tomada años atrás mostraba a Ana y David, siendo aún niños pequeños, mientras Javier lucía como un joven lleno de sueños y ambiciones. Esa imagen, que en otros tiempos le brindaba alegría, ahora solo le provocaba un dolor punzante. Aquellos recuerdos felices parecían ya parte de otra vida. Desde una esquina de la habitación, Isabela lo observaba en silencio, dejando escapar un suspiro. Sabía bien cuánto le hería la indiferencia de sus propios hijos, pero lo único que podía hacer era seguir cuidándolo como lo había hecho durante tantos años. Desde que Javier había regresado, todo parecía haberse vuelto aún más difícil. A la mañana siguiente, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose en el despacho de Ricardo interrumpió el silencio. Isabela, alarmada, se dirigió rápidamente a investigar. Javier, el hijo mayor de Ricardo, estaba revolviendo los cajones, con una mirada codiciosa en los ojos. Señor Javier, ¿qué está haciendo?, preguntó Isabela, tratando de mantener la calma en su voz. Javier se giró y le dedicó una sonrisa falsa. No es nada, Isabela. Solo estoy buscando algunos documentos antiguos de mi padre. Pero Isabela no era fácil de engañar. Sabía que a Javier no le importaba su padre. Solo estaba interesado en la fortuna de Ricardo. Después de que Javier se fue, Isabela entró en la habitación de Ricardo, tratando de ocultar la tensión en su mirada. Señor Ricardo, ¿quiere comer algo?, preguntó, pero Ricardo negó con la cabeza. No, Isabela, no tengo hambre. Miró hacia la ventana, con los ojos vacíos. Isabela, ¿tú crees que ellos aún se preocupan por mí?, preguntó con un nudo en la garganta. Isabela no sabía qué responder. Bajó la cabeza y guardó silencio. El silencio se prolongó, roto solo por un pesado suspiro de Ricardo. Tal vez me equivoqué al dedicar toda mi vida a ellos, dijo, mientras las lágrimas recorrían sus mejillas. Esa tarde, Javier regresó, esta vez con una actitud diferente. Entró en la habitación de Ricardo, con una sonrisa falsa en el rostro.
Padre, tengo algo que quiero discutir contigo, comenzó, con un tono dulce pero calculador. Creo que deberías considerar distribuir tus bienes de manera justa. Ana y David están ocupados, pero yo siempre estoy aquí, cuidando de ti. Ricardo miró a Javier con una leve sospecha en los ojos. ¿Te preocupas por mí o por mi dinero? Preguntó con voz débil pero cargada de significado. Javier sonrió, eludiendo la pregunta. Padre, solo quiero que todo sea justo. No quiero que haya disputas entre nosotros después. Isabela estaba fuera de la puerta, escuchando la conversación, llena de preocupación. Sabía que Javier estaba tramando algo, pero no se atrevía a intervenir. Javier tenía poder en la casa, y ella solo era una empleada. Esa noche, mientras Isabela limpiaba la habitación de Ricardo, él la llamó suavemente. Isabela, ¿crees que me equivoqué al confiar en mis hijos? Preguntó con voz temblorosa. Isabela no sabía qué decir. Simplemente tomó la mano delgada de Ricardo, tratando de transmitir consuelo a través del contacto. Pero en el fondo, sabía que la respuesta era sí. La mansión volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Ricardo yacía en su cama, sintiendo cómo la soledad lo envolvía. Mientras tanto, Javier estaba en el despacho, mirando una foto familiar con ojos llenos de cálculo. Todo esto será mío, murmuró para sí mismo. Isabela miró por la rendija de la puerta, viendo a Javier con un paquete de documentos en la mano y una sonrisa en los labios. Suspiró, llena de preocupación por Ricardo. Sabía que, por mucho que lo intentara, no podía reemplazar el amor de sus hijos por su padre. Una mañana, en la silenciosa mansión, Isabela estaba limpiando el área del salón cuando Javier bajó del piso de arriba, llevando un sobre grande en la mano. Sus ojos brillaban con satisfacción, como si hubiera descubierto algo. Isabela se apartó discretamente, tratando de actuar con normalidad, pero no pudo ocultar su mirada de preocupación al ver a Javier murmurando algo incomprensible. Isabela, llamó Javier en voz alta, haciéndola sobresaltarse. ¿Sabes dónde guarda mi padre su testamento? Señor Javier, no sé nada al respecto, respondió Isabela, tratando de mantener la calma en su voz. El señor Ricardo nunca me ha mencionado nada sobre un testamento. Javier esbozó una sonrisa irónica y se acercó a Isabela con ojos llenos de sospecha. Has estado aquí muchos años, ¿verdad? ¿Estás segura de que no sabes nada? ¿O solo estás tratando de protegerlo? Isabela sintió que el ambiente se volvía opresivo. Solo soy una empleada, señor. No me involucro en los asuntos de la familia, respondió, bajando la mirada. Javier no dijo nada más, pero su mirada revelaba una clara desconfianza. Después de un momento, se dio la vuelta y salió. En el interior de Isabela crecía una sensación de inquietud. Sabía que Javier no era alguien que se rindiera fácilmente. Ese mediodía, cuando Isabela llevó la comida a la habitación de Ricardo, el anciano la miró con ojos cansados. ¿Te parece sospechoso, Javier? Preguntó Ricardo con voz ronca. Isabela dudó por un momento antes de asentir. Me preguntó sobre el testamento. No sé cuáles son sus intenciones, pero creo que debería tener cuidado. Ricardo se quedó en silencio, con la mirada perdida en el vacío. No entiendo por qué Javier se ha vuelto así. Siempre esperé que fuera el líder de la familia, el apoyo de sus hermanos, pero ahora, solo le importa el dinero. Isabela no sabía cómo consolarlo. Miró a Ricardo, con el corazón lleno de compasión. El anciano había sido un hombre fuerte, pero ahora era solo una sombra de sí mismo, abandonado por los hijos que tanto había amado. Aquella tarde, Javier llamó a sus dos hermanos, Ana y David, pidiéndoles que fueran a la mansión para discutir un asunto importante. Cuando Ana llegó, encontró a Javier ya sentado en la sala, con una copa de vino tinto en la mano. Ana, necesitamos hablar seriamente sobre papá y los bienes, comenzó Javier, con un tono frío. Ana lo miró con sorpresa. ¿De qué estás hablando, Javier? Papá está enfermo. Este no es el momento para pensar en bienes, dijo, aunque su voz no tenía la seguridad de antes. Eres demasiado ingenua.
Ana, respondió Javier, con una sonrisa sarcástica. Papá no tiene mucho tiempo. Si no aclaramos las cosas ahora, después será un problema. ¿David te ha dicho que no quiere involucrarse en esto? Ana negó con la cabeza, visiblemente confundida. David no ha dicho nada. Pero creo que deberíamos centrarnos en la salud de papá. De cualquier manera, no quiero disputar nada. Javier se encogió de hombros, como si no le importara la opinión de Ana. Continuó, está bien, pero recuerda, si no haces nada, alguien más tomará todo tu parte. Papá puede cambiar el testamento en cualquier momento, ¿entiendes? Ana permaneció en silencio. Las palabras de Javier empezaron a sembrar en ella una semilla de preocupación. No quería pensar que su padre pudiera cambiar el testamento, pero Javier había despertado en ella una duda inquietante. Cuando David llegó por la noche, Javier repitió las mismas palabras. Al principio, David reaccionó con firmeza. ¿De qué estás hablando? Deberíamos cuidar a papá, no sentarnos aquí preocupándonos por la herencia, dijo, con un tono de indignación. Pero Javier no era de los que se rendían fácilmente. David, no seas ingenuo. Estoy haciendo esto por nosotros. Si crees que papá va a dejar la herencia sin un plan, estás siendo demasiado inocente. ¿Quieres que Ana se quede con todo? Oh, Isabela. Isabela, David frunció el ceño, sorprendido. Isabela es solo la empleada. No puedes sospechar de ella de esa manera. Javier soltó una risa fría. ¿Cuántos años lleva aquí? ¿Estás seguro de que no tiene intenciones ocultas? Piénsalo, David. Solo intento proteger lo que es nuestro. David permaneció en silencio, con el rostro lleno de conflicto. No confiaba del todo en Javier, pero las palabras de su hermano empezaron a sembrar dudas en él. Mientras tanto, Ricardo, a pesar de su débil salud, escuchaba las conversaciones de sus hijos. Cada palabra de ellos era como un puñal clavándose en su corazón. Solo les importa mi dinero, no yo, murmuró entre lágrimas a Isabela. Isabela no sabía qué decir, simplemente se sentó a su lado, sosteniendo su mano en un silencio pesado. No podía comprender cómo los hijos de Ricardo podían tratar así a su padre, quien había sacrificado toda su vida por ellos. Esa misma noche, Isabela sorprendió a Javier frente a la puerta del despacho de Ricardo, con los ojos llenos de cálculo. ¿Qué está haciendo ahora, señor Javier? Preguntó, con una voz fría. Javier se giró y esbozó una sonrisa falsa. Nada, Isabela. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Javier tramaba algo, pero no podía detenerlo. A la mañana siguiente, Ricardo intentó sentarse en su gran cama, pero su cuerpo envejecido apenas le permitía moverse. Isabela, llamó con voz débil, casi susurrante. Al oírlo, Isabela entró rápidamente en la habitación, con el rostro lleno de preocupación. ¿Necesita algo, señor Ricardo? Preguntó mientras lo ayudaba a incorporarse. Ricardo la miró, con los ojos llenos de reflexión. Quiero llamar a mis hijos. Necesito hablar con ellos. Por última vez. Isabela se detuvo en seco. Entendía que Ricardo estaba profundamente herido por la distancia y las intrigas de sus hijos, pero también sabía que las palabras sinceras de su corazón podrían no ser suficientes para conmoverlos. Aún así, no podía negarse. Voy a llamarlos, dijo Isabela, con una voz suave, pero cargada de inquietud. Salió de la habitación, tomó el teléfono y comenzó a llamar, uno por uno, a Javier, Ana y David. Al otro lado de la línea, Javier contestó después de varios tonos. ¿Qué pasa, Isabela? Dijo, con un tono frío y distante. Señor Javier, el señor Ricardo quiere que todos sus hijos vengan. Dice que es una reunión importante, explicó Isabela, tratando de mantener la calma. Javier suspiró, claramente desinteresado. Estoy ocupado. Si es algo importante, puedes decírmelo. Pero, señor, el señor Ricardo pidió que viniera usted en persona. Javier la interrumpió. Está bien, intentaré organizarme. Pero no esperes que llegue temprano.
Isabela colgó decepcionada, pero no dijo nada más. Luego llamó a Ana, quien alguna vez fue la hija más cercana a Ricardo. Sin embargo, su voz también era distante. Isabela, estoy muy ocupada. Tengo que llevar a los niños a la escuela. Llamaré más tarde. Isabela trató de persuadirla. Señora Ana, el señor Ricardo dijo que es algo muy importante, podría ser la última vez. ¿La última vez? Ana dudó, pero luego continuó, como justificándose. De verdad no puedo dejar todo ahora. Dile a Javier que se encargue. La llamada con David no fue mejor. Contestó con un tono cansado. Isabela, sé que papá quiere vernos, pero el trabajo en la oficina está muy complicado. Intentaré ir cuando termine, pero no prometo nada. Isabela colgó el teléfono, con el corazón pesado. Volvió a la habitación de Ricardo, sin saber cómo responderle. Ricardo la miró, con una esperanza frágil en los ojos. ¿Qué dijeron? Isabela bajó la cabeza, incapaz de mirarlo directamente. Ellos están muy ocupados, señor. Pero dijeron que intentarán venir. Ricardo permaneció en silencio, con las manos temblorosas apretando la manta. No dijo nada más, solo miró por la ventana con la mirada vacía. Isabela se quedó a su lado, sintiendo cómo el dolor lo consumía. Esa tarde, Javier fue el primero en llegar. Entró en la habitación con una expresión de molestia, como si la presencia de su padre fuera una carga. Padre, estoy aquí como me pediste. ¿De qué quieres hablar? Ricardo miró a Javier, con los ojos cansados pero intentando mantener un tono tranquilo. Siéntate. Quiero hablar sobre la familia, sobre ustedes. Javier frunció el ceño, pero se sentó en una silla frente a la cama. Padre, estoy muy ocupado. Si quiere decir algo, hágalo rápido. Ricardo respiró hondo, con los ojos reflejando un dolor profundo. Javier, ¿recuerdas los días en que solíamos estar juntos? Los días en que nuestra familia lo era todo. Javier se encogió de hombros. Padre, los tiempos cambian. Ahora todos tienen sus propios compromisos. Así es la vida. ¿La vida? Repitió Ricardo, con la voz temblorosa. ¿Llamas vida a abandonar a tu familia y no preocuparte por ella? Javier no respondió, solo se encogió de hombros y miró su reloj. Si de eso quiere hablar, creo que no es necesario alargar la conversación. Mientras los dos hablaban, Ana y David seguían sin aparecer. El tiempo pasaba y Ricardo perdía la paciencia. Isabela, vuelve a llamarlos, pidió, con un tono suplicante. Isabela intentó comunicarse con Ana y David nuevamente, pero ninguno respondió. Regresó a la habitación, donde Javier estaba sentado mirando su teléfono, completamente indiferente a la condición de su padre. Señor Ricardo, no contestan, informó Isabela en voz baja. Ricardo se quedó en silencio, como si toda su fuerza restante se hubiera agotado. ¿Sabes qué es lo más doloroso, Isabela? Preguntó con voz débil. ¿Qué, señor? Ver que los hijos que más amas se conviertan en extraños, susurró Ricardo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas demacradas. Javier se levantó, con una expresión indiferente. Si no hay nada más que decir, me voy. Padre, cuídese. Salió rápidamente de la habitación, dejando a Ricardo en la soledad de su cuarto, con solo el débil sonido de su respiración llenando el aire. Isabela se sentó al lado de Ricardo, sosteniendo su mano temblorosa. Señor Ricardo, no se aflija demasiado. Al menos, yo estoy aquí con usted, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Ricardo asintió levemente, pero su mirada estaba llena de desesperanza. Gracias, Isabela, pero tú no eres mi familia. Mi familia murió hace mucho tiempo. Esas palabras golpearon a Isabela como una daga en el corazón. Permaneció en silencio, sabiendo que no podía aliviar la inmensa soledad de Ricardo, solo acompañarlo en su dolor. Esa noche, Ricardo se sentó en silencio en la silla junto a la ventana. La habitación estaba sumida en la tenue luz de una lámpara de mesa, creando una atmósfera sombría. En sus manos sostenía un viejo marco con una foto familiar tomada hace décadas. Ana, en aquel entonces,
era una niña alegre con trenzas en el cabello, mientras que David era pequeño, aferrado a su pierna como si temiera perderse. Javier, aunque era el mayor, lucía una sonrisa radiante, una imagen que ahora Ricardo difícilmente podía asociar con el hombre frío y ambicioso en el que se había convertido. «Señor Ricardo, ¿quiere un poco de té?». Isabela entró en la habitación, su voz suave como si temiera interrumpir el silencio. Ricardo levantó la mirada hacia ella, sus ojos vacíos. «No, gracias, Isabela. ¿Podrías sentarte aquí conmigo un momento?». Isabela dejó la bandeja de té sobre la mesa y acercó una silla junto a él. Observó a Ricardo, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el marco. «Es una foto hermosa, señor. Sus hijos se ven tan felices», dijo, intentando encontrar palabras de consuelo. Ricardo dejó escapar una risa amarga, como si esas palabras solo profundizaran su dolor. ¿Felices? Sí, en aquel entonces todo parecía perfecto. Hice todo por ellos, pero ahora me pregunto si realmente valió la pena. Isabela no sabía qué responder. Miró a Ricardo y sintió cómo el dolor y la soledad lo envolvían. Después de un rato, Ricardo habló nuevamente, como si estuviera hablando consigo mismo. «¿Sabes, Isabela? Siempre pensé que el amor podía mantener a mi familia unida para siempre. Pero ahora, mira, los hijos que más amé solo están esperando que muera para poder pelearse por mi herencia». Isabela intentó decir algo, pero Ricardo levantó una mano, indicándole que lo dejara continuar. «Fui tan ciego. Esperaba que Javier liderara esta familia, pero todo lo que le importa es el dinero. Ana, esa dulce niña de antes, ahora no es diferente, y David. Él no es cruel, pero tampoco lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Javier». Isabela permaneció en silencio, sintiendo que no había palabras que pudieran aliviar el dolor de Ricardo. De repente, se escucharon golpes en la puerta, sobresaltándolos a ambos. Isabela se levantó y fue a abrir. Frente a ella estaba Javier, con una mirada calculadora y un gesto que no ocultaba su irritación. «Señor Javier, ¿por qué regresa tan tarde?», preguntó Isabela, con un tono que no lograba ocultar su cautela. «Necesito hablar con mi padre», respondió Javier, entrando a la habitación sin esperar permiso. Ricardo seguía sentado en la silla, observando a Javier entrar con una expresión fría. «¿Por qué vuelves, Javier? Pensé que nuestra conversación había terminado». Javier sonrió con desdén, arrastró una silla cerca de su padre y se sentó. «Padre, no quiero discutir. Solo quiero asegurarme de que haya reflexionado sobre cómo distribuir su herencia». Ricardo frunció el ceño, y su mirada se volvió más penetrante. «¿Crees que eso es algo que tú puedes decidir? El testamento es mi decisión, no la tuya». Javier se encogió de hombros, su tono se tornó monótono y calculador. «Padre, solo quiero que todo sea justo. Ana y David no entienden el valor de lo que usted ha construido, y Isabela». Lanzó una mirada hacia Isabela, que estaba cerca de la puerta. «Solo es una empleada. Creo que debería ser cuidadoso con quienes se aprovechan de su confianza». Ricardo golpeó la mesa con fuerza, haciendo que tanto Javier como Isabela se sobresaltaran. «Basta, Javier, no voy a permitir que insultes a Isabela. Ella es la única que ha estado a mi lado mientras ustedes me daban la espalda. Si alguien se aprovecha de mí, ese eres tú». Javier guardó silencio por un momento, pero luego se levantó, sus ojos brillando con rabia. «Está bien, padre, solo intento ayudarle a enfrentar la realidad. No dejaré que nadie destruya lo que le pertenece a esta familia». Dicho esto, Javier salió de la habitación rápidamente, dejando a Ricardo respirando con dificultad, su rostro una mezcla de ira y tristeza. Isabela corrió hacia él, sosteniéndolo por los hombros. «Señor Ricardo, por favor cálmese. No deje que esas palabras le afecten más». Ricardo inclinó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. «Me equivoqué, Isabela. ¿Qué hice mal para que mi familia terminara así?». Isabela no sabía cómo responder.
Solo apretó la mano de Ricardo, intentando transmitir consuelo con ese simple gesto. Esa noche, Isabela permaneció junto a Ricardo hasta que se quedó dormido. Pero en su interior, estaba llena de inquietud. Era evidente que Javier estaba tramando algo, y temía que los próximos días no trajeran nada bueno. Mientras tanto, Javier salió de la mansión rápidamente, sacó su teléfono y llamó a alguien. Necesitamos encontrar a un abogado. No voy a dejar que Isabela ni nadie más se quede con lo que me pertenece, dijo, con un tono lleno de veneno. De regreso en la mansión, Isabela observó a Ricardo mientras dormía profundamente, preguntándose cuánto más podría soportar. Se prometió a sí misma que, pase lo que pase, no permitiría que nadie lo lastimara más. A la mañana siguiente, Ricardo despertó con dolores por todo el cuerpo. Se recostó en la cama, con la mirada cansada fija en la ventana. La brillante luz del sol llenaba la habitación, pero su corazón seguía helado como en un día de invierno. Isabela entró con una bandeja de desayuno, que dejó en la pequeña mesa junto a la cama. Señor Ricardo, le preparé su sopa favorita, dijo, intentando crear un ambiente más cálido. Ricardo la miró y esbozó una ligera sonrisa, aunque sus ojos no podían ocultar su cansancio. Gracias, Isabela. Siempre eres tan atenta, dijo con una voz débil. Isabela lo ayudó a sentarse y comenzó a darle cucharadas de sopa, pero antes de que pudiera comer mucho, Ricardo apartó su mano. No tengo apetito, murmuró. Isabela no insistió, simplemente inclinó la cabeza y se quedó a su lado, como una presencia tranquilizadora. Ambos sabían que la verdad era ineludible. La salud de Ricardo se deterioraba día a día, y sus hijos seguían ignorándolo. Esa tarde, Isabela encontró a Javier parado frente a la puerta del despacho de Ricardo. Sus ojos reflejaban desconfianza al verla. Señor Javier, ¿qué está buscando aquí?, preguntó Isabela, con un tono más firme de lo habitual. Nada que te importe. Ocúpate de tus cosas, respondió Javier bruscamente, tratando de esconder unos documentos que llevaba en las manos. Isabela se acercó, mirándolo fijamente. Señor Javier, no sé qué está planeando, pero le aconsejo que se detenga. Esta es la casa del señor Ricardo, no la suya. Javier dejó escapar una risa amarga, pasando junto a ella. Es la casa de mi padre, lo que significa que tarde o temprano será mía. Deberías recordarlo, Isabela. Isabela se quedó en silencio, sin responder. Pero en su interior sabía que Javier estaba planeando algo más grande. Esa noche, Ricardo llamó débilmente a Isabela a su habitación. Isabela, necesito que me ayudes con algo, dijo, con la voz temblorosa. Señor Ricardo, lo que necesite, dígamelo. Haré todo lo que esté en mis manos, respondió Isabela, con una mirada decidida. Quiero que saques la caja de madera del estante, dijo señalando hacia la esquina de la habitación. Isabela obedeció y sacó una pequeña caja antigua cerrada con un candado de bronce. ¿Qué es esto, señor? Ricardo miró la caja, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. Es mi testamento. No quiero que Javier ni nadie más lo encuentre. Guárdalo y manténlo a salvo. Isabela asintió, sosteniendo la caja con firmeza. ¿Quiere que se lo entregue a un abogado? No, consérvala hasta que haya fallecido. Entonces, entrégasela al abogado. Eres la única persona en la que confío. Isabela percibió la seriedad en el tono de Ricardo. Abrazó la caja contra su pecho, prometiéndose a sí misma que la protegería a toda costa. A la mañana siguiente, Ana llegó inesperadamente a la mansión. Isabela abrió la puerta, sorprendida al ver a la hija de Ricardo, frente a la entrada con una expresión tensa. Señora Ana, ¿ha venido a ver a su padre?, preguntó Isabela, sin poder ocultar su asombro. Sí, creo que es hora de que hable con él, respondió Ana con un tono de duda en su voz. Isabela la condujo hasta la habitación. Cuando Ana entró, Ricardo la vio, y un destello de esperanza iluminó sus ojos. Ana, al fin has venido, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Ana se sentó junto a su cama,
intentando esbozar una sonrisa. Padre, lamento no haber venido antes. Pero ya sabe, he estado muy ocupada. Ricardo no la reprochó, solo asintió con la cabeza. Es bueno que hayas venido. He estado esperando verte. La conversación entre ellos transcurrió en un ambiente tenso. Ana trataba de mantener una actitud tranquila, pero Ricardo podía sentir la distancia en cada una de sus palabras. ¿Recuerdas cuando eras niña? Decías que nunca dejarías que estuviera solo, preguntó Ricardo, con la voz temblorosa. Ana apretó los labios, sin responder. Los recuerdos de su infancia regresaron a ella, pero los años habían desvanecido ese vínculo especial. Padre, lo siento mucho, murmuró, pero su tono carecía de verdadera emoción. Ricardo suspiró. No te culpo, Ana. Solo espero que algún día comprendas que la familia es lo más importante. Ana inclinó la cabeza, sin responder. Permaneció unos minutos más, luego se levantó y prometió volver a visitarlo pronto. Pero ni Ricardo ni Isabela creyeron que esa promesa se cumpliría. Cuando Ana se fue, Isabela miró a Ricardo, cuyos ojos estaban llenos de desilusión. ¿Lo ves, Isabela? Esas palabras son solo promesas vacías. Señor Ricardo, al menos vino. Tal vez esto sea el comienzo de un cambio, dijo Isabela, intentando consolarlo. No, Isabela. Perdí a mi familia hace mucho tiempo, respondió Ricardo con un tono melancólico, como si hubiera aceptado esa dolorosa verdad. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Permaneció acostado en la cama, con la mirada fija en el oscuro techo, donde la tenue luz de la lámpara apenas iluminaba los rincones de la habitación. Junto a él, el marco con la foto familiar seguía sobre la pequeña mesa, irradiando la calidez de un pasado que ahora solo le causaba dolor. Isabela entró, llevando un vaso de agua tibia. «Señor Ricardo, ¿necesita algo?», preguntó con su habitual tono suave. Ricardo giró la cabeza para mirarla, sus ojos cargados de cansancio. «No, Isabela, solo siéntate conmigo un rato, eso será suficiente». Isabela dejó el vaso en la mesa y acercó una silla a su cama. El silencio entre ellos se prolongó, solo interrumpido por la respiración débil de Ricardo. «Isabela, ¿en qué crees que me equivoqué?», preguntó de repente Ricardo, con una voz áspera. Isabela se detuvo un momento. «Señor Ricardo, no creo que usted se haya equivocado. Hizo todo por su familia». Ricardo dejó escapar una risa amarga. «Pero mira el resultado. Los hijos en los que deposité mi esperanza ahora solo piensan en la herencia». Isabela no supo qué decir. Sabía que sus palabras no podían aliviar el profundo dolor de Ricardo. De repente, un ruido metálico resonó en el pasillo. Isabela se levantó rápidamente y salió para investigar. En la penumbra, vio a Javier moviéndose sigilosamente hacia el despacho de Ricardo. «Señor Javier, ¿qué está haciendo aquí a estas horas?», preguntó Isabela con un tono firme. Javier se sobresaltó y se giró hacia ella con una mirada gélida. «Eso no es asunto tuyo, Isabela. Solo estoy revisando unas cosas». «¿Revisando qué, en medio de la noche?», replicó Isabela, sin dar un paso atrás. «El señor Ricardo está descansando. Creo que debería dejar las cosas en paz». Javier se acercó a ella, sus ojos destellando de ira. «¿Quién te crees que eres para decirme esto? Esta es la casa de mi padre, y puedo hacer lo que quiera». Isabela permaneció firme. «El señor Ricardo me confió todo. Si usted hace algo para perjudicarlo, no me quedaré de brazos cruzados». Javier rió con desdén antes de darse la vuelta. Pero antes de irse, lanzó una advertencia. «No te metas en mis asuntos, Isabela. No querrás tener problemas». Isabela lo observó desaparecer en la oscuridad, con el corazón lleno de inquietud. Sabía que él no renunciaría fácilmente a sus intenciones. A la mañana siguiente, la salud de Ricardo se había deteriorado visiblemente. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Isabela permaneció a su lado, vigilándolo con preocupación. «Señor Ricardo, ¿quiere que llame al médico?», preguntó, pero él negó con un movimiento débil de cabeza.
No hace falta, Isabela. Sé que mi hora está cerca, dijo en un susurro. Isabela tomó su mano, y las lágrimas brotaron de sus ojos sin poder contenerlas. No diga eso, debe mantenerse fuerte. Ricardo esbozó una sonrisa triste. He vivido suficiente, Isabela. Pero lo que más me duele no es la muerte. Es que mi familia se haya roto. En ese momento, Javier volvió a aparecer en la mansión. Esta vez, ya no ocultaba sus intenciones. Entró directamente en la habitación de Ricardo, ignorando las protestas de Isabela. Padre, necesito hablar contigo, declaró Javier con un tono autoritario. Ricardo lo miró, sus ojos ya no mostraban ira, sino solo cansancio. ¿Qué quieres ahora, Javier? Quiero asegurarme de que no dejes la herencia en manos de quienes no lo merecen. Debes pensar en el futuro de la familia, dijo Javier, con los ojos brillando de avaricia. Ricardo permaneció en silencio por un momento, luego suspiró. ¿Familia? Hablas como si te importara la familia, pero lo único que te importa es el dinero. Javier intentó replicar, pero Ricardo levantó una mano para detenerlo. Estoy cansado, Javier. Si no tienes nada más que decir, por favor, vete. Javier se quedó inmóvil, su rostro lleno de frustración. De acuerdo, pero recuerda, padre, te arrepentirás si no me escuchas. Dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Isabela junto a Ricardo, consumida por la indignación. Esa noche, Ricardo estaba tan débil que no podía hablar. Isabela permaneció a su lado, sujetando con fuerza su mano. En el silencio, Ricardo susurró con esfuerzo. Isabela, tú eres la única familia que me queda. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. Señor Ricardo, siempre estaré aquí para usted, dijo con la voz entrecortada. Ricardo esbozó una última y débil sonrisa. Unos momentos después, cerró sus ojos ancianos, y su último aliento salió suavemente, dejando una profunda y dolorosa calma en la habitación. Isabela permaneció sentada junto al cuerpo sin vida de Ricardo, su mano aún estrechando la de él. La vasta mansión, que alguna vez fue símbolo de vida y movimiento, ahora estaba envuelta en un silencio abrumador. Ni Javier, ni Ana, ni David estuvieron presentes cuando Ricardo falleció. Solo recibieron un mensaje de Isabela al día siguiente informándoles de su muerte. Pero incluso esa noticia no logró conmoverlos. Javier simplemente esbozó una mueca, Ana suspiró, y David, el único con algo de remordimiento, bajó la cabeza en silencio. Isabela observó las frías expresiones de los tres cuando llegaron al funeral, y su corazón se llenó de una amarga decepción. Sin embargo, sabía en el fondo que había hecho lo correcto. Permanecer al lado de Ricardo hasta su último aliento y protegerlo como lo había prometido. 3 meses después de la muerte de Ricardo, Javier, Ana y David recibieron una carta del despacho del abogado de Ricardo, convocándolos a la lectura del testamento. Era una mañana fría y gris, con un cielo nublado que reflejaba la tensión en la sala de reuniones donde todos se encontraban. Isabela llegó temprano, sentada en un rincón con una expresión serena pero una mirada que denotaba expectativa. Javier entró con el ceño fruncido, observó la sala y soltó una risa sarcástica. No entiendo por qué tuvimos que esperar tanto para leer este testamento. Todo debería estar claro desde hace tiempo. Ana, sentada a su lado, no dijo nada. Ajustó su bufanda y miró al suelo. David, el único que parecía nervioso, evitaba mirar a los demás. El abogado, el señor Alberto, un hombre mayor con ojos agudos y una presencia tranquila, entró con un grueso archivo en las manos. Se sentó, ajustó sus gafas y comenzó. Gracias a todos por venir hoy. Esta es la lectura del testamento del señor Ricardo. Antes de comenzar, quiero recordarles que cada detalle aquí fue decidido por él mientras estaba en plenas facultades mentales. Javier aclaró la garganta, interrumpiendo. No necesitamos introducciones largas. Vayamos directo al grano. Alberto lo miró brevemente, sin alterarse, y procedió a abrir el archivo. Yo, Ricardo, en pleno uso de mis facultades mentales,
redacto este testamento con mis últimas voluntades. La sala quedó en silencio mientras Alberto continuaba. La mayor parte de mis bienes, incluyendo la mansión y las inversiones, serán transferidos a Isabela, quien dedicó sus últimos años a cuidarme con dedicación y lealtad. Javier se levantó de un salto, su rostro enrojecido por la ira. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Una empleada recibiendo la herencia? Alberto se detuvo, levantó la vista y respondió con calma. Señor Javier, le pido que mantenga la compostura. Esta fue la decisión de su padre. Javier apretó los puños, luchando por controlar su rabia. Esto no tiene sentido. Mi padre debió ser manipulado por Isabela. No aceptaré esto. Sin prestar atención al arrebato de Javier, Alberto continuó leyendo. También quiero destinar una parte significativa de mi patrimonio para la creación de un fondo benéfico llamado Fondo Ricardo, dedicado a ayudar a personas mayores en situación de abandono. Creo que esta es la mejor manera de honrar mi vida. Ana levantó la vista, sorprendida. ¿Un fondo benéfico? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Acaso no dejó nada para sus hijos? Alberto asintió ligeramente y prosiguió. A cada uno de mis hijos Javier, Ana y David les dejo una suma suficiente para estabilizar sus vidas, pero no más. Deseo que encuentren el verdadero valor de la vida por sí mismos, en lugar de depender de mi patrimonio. David bajó la cabeza, sus manos apretadas en su regazo. Ana permaneció en silencio, con una mezcla de sorpresa y resignación en su rostro. Pero Javier no pudo contenerse más. Esto es inaceptable. Voy a demandar. No dejaré que un testamento absurdo como este decida mi futuro. Isabela, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó de su asiento. Su voz era tranquila, pero firme. Señor Javier, el señor Ricardo dedicó su vida entera a amar a sus hijos. Pero al final, se dio cuenta de que su codicia y su indiferencia destruyeron esta familia. Esto no es injusticia, esto es justicia. Javier giró hacia ella, con los ojos llenos de furia. ¿Qué sabes tú? No eres más que una empleada. Isabela lo enfrentó, su tono frío como el acero. Sí, soy una empleada. Pero estuve al lado de su padre cuando más me necesitó. Él no necesitaba dinero ni poder. Necesitaba el amor de su familia, algo que usted nunca le dio. Javier quiso replicar, pero Ana lo tomó del brazo y le susurró. Javier, ya basta, no empeores las cosas. El silencio llenó la sala mientras Alberto cerraba el archivo. La lectura del testamento ha concluido. Si tienen preguntas, pueden dirigirse a mí. Javier salió de la sala en un arrebato de furia, cerrando la puerta con fuerza. Ana y David se miraron brevemente antes de inclinarse hacia Isabela en señal de despedida y marcharse. Isabela se quedó quieta, observando cómo se iban con una tristeza contenida en sus ojos. Cuando la sala quedó vacía excepto por Isabela y Alberto, el abogado habló. Isabela, el señor Ricardo confiaba profundamente en usted. Espero que use esta herencia para cumplir sus deseos. Isabela asintió, su mirada llena de determinación. Prometo honrar lo que el señor Ricardo deseaba. Esto no es solo una responsabilidad, es una forma de rendirle respeto. Después de la lectura del testamento, Javier condujo de regreso a casa, furioso. Sus manos apretaban el volante, y su mirada era oscura. Esto no puede ser. ¿Cómo una empleada terminó con la herencia de mi padre? ¿Y ese fondo benéfico? Esto claramente es un complot de Isabela, murmuraba para sí. Mientras tanto, Ana regresó a su hogar con un torbellino de pensamientos. Se dejó caer en el sofá, recordando las palabras finales del testamento de su padre. Deseo que encuentren el verdadero valor de la vida. Las memorias de su infancia la inundaron, cuando Ricardo siempre estaba ahí para consolarla. Pero a medida que creció, la ambición y las presiones de la vida la alejaron de él. David, el más silencioso durante la lectura, decidió visitar a Isabela a la mañana siguiente. La encontró en la vieja mansión de Ricardo, cuidando del jardín mientras se preparaba para establecer el fondo benéfico. Isabela, ¿podría hablar con usted un momento?
Preguntó David con voz vacilante. Isabela, que estaba recortando rosales, giró hacia él con una leve sonrisa. Por supuesto, señor David. ¿Qué desea decirme? David se sentó en un banco cercano, jugando nerviosamente con su sombrero. Quiero disculparme. Sé que mi padre estaba muy decepcionado con nosotros, especialmente conmigo. Dejé que el trabajo y la vida me consumieran, olvidando que él me necesitaba. Isabela dejó las tijeras y se acercó a David. Señor David, nunca es tarde para pedir perdón. Lo importante es reconocer los errores y trabajar para enmendarlos. Eso es lo que el señor Ricardo hubiera querido. David asintió, con determinación brillando en sus ojos. Quiero ser parte del fondo benéfico de mi padre. Quiero hacer algo para honrarlo. Isabela lo miró con alivio. El señor Ricardo estaría muy orgulloso de usted, señor David. El fondo necesita de todos nosotros para crear un impacto positivo. Mientras tanto, Javier se negó a aceptar la derrota. Contrató a un abogado privado y comenzó a planear una demanda para impugnar el testamento. Demostraremos que este testamento no es válido, dijo con firmeza. Estoy seguro de que Isabela manipuló a mi padre. Lo que Javier no esperaba era que sus acciones despertaran sospechas en algunos conocidos, incluido Emilio, el hermano menor de Ricardo. Cuando Emilio se enteró de las intenciones de Javier, decidió confrontarlo directamente. Una mañana, Javier recibió una llamada de Emilio. Javier, ¿puedes encontrarte conmigo en la cafetería El Sol? Hay algo que quiero discutir contigo, dijo Emilio con tono serio. A regañadientes, Javier aceptó. Cuando llegó a la cafetería, encontró a Emilio ya sentado, con una taza de café humeante frente a él. No entiendo por qué querías verme, tío, dijo Javier mientras se sentaba. Emilio lo miró con seriedad, sus ojos llenos de una mezcla de decepción y preocupación. Me enteré de que estás intentando demandar a Isabela para recuperar la herencia de Ricardo. ¿Es cierto? Javier frunció el ceño, incapaz de ocultar su irritación. Es cierto, porque claramente mi padre fue manipulado por Isabela. ¿No lo ves tú también? Emilio negó con la cabeza, su voz se tornó grave. Javier, estás equivocado. Isabela fue la única persona que estuvo junto a Ricardo cuando más lo necesitaba. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando tu padre pasaba sus últimos días en soledad? Las palabras de Emilio fueron como un golpe directo al orgullo de Javier. No lo entiendes. Estaba ocupado con el trabajo, no podía estar allí todo el tiempo. Emilio arqueó una ceja, su expresión severa. No podías o no querías. Has permitido que tu codicia lo consuma todo. ¿Crees que demandar traerá algo bueno? Lo único que lograrás es dañar aún más la memoria de tu padre. Javier permaneció en silencio, mirando hacia el suelo. Las palabras de Emilio parecían haber tocado una parte profunda de su conciencia, pero su orgullo seguía impidiéndole admitirlo. Mientras tanto, Ana decidió visitar el fondo benéfico que Isabela estaba preparando en honor a su padre. Sentía que era momento de hacer algo para honrar la memoria de Ricardo. Al llegar, vio a Isabela ocupada trabajando junto a un grupo de voluntarios. Isabela, llamó a Ana con voz suave. Isabela se giró, visiblemente sorprendida. Señora Ana, qué gusto verla aquí. ¿En qué puedo ayudarla? Ana vaciló un momento antes de hablar. Quiero participar en el fondo benéfico. Sé que mi padre estaba muy decepcionado conmigo, y quiero cambiar eso. Isabela sonrió y asintió. El señor Ricardo estaría muy feliz de saber que ha reconocido lo que realmente importa. El fondo necesita a todos los que estén dispuestos a ayudar. Ana sintió que una carga se aligeraba en su corazón. Comenzó a participar en las actividades junto a Isabela y, con el tiempo, descubrió una alegría que nunca había experimentado antes al ayudar a los demás. 2 meses después de que el fondo benéfico, llamado Fondo Ricardo, comenzara oficialmente a operar, la vida de los hijos de Ricardo comenzó a transformarse. Con la ayuda de Ana y David, Isabela organizó numerosos programas para asistir a ancianos en situación de abandono. Cada vez que veían las sonrisas de los beneficiarios,
Ana y David sentían como si su padre estuviera presente, observándolos con orgullo. Una mañana, Ana y David coincidieron en la oficina del fondo. Ana revisaba una lista de beneficiarios mientras David entraba con una bolsa de pan recién horneado. Hermana Ana, traje algo para el desayuno. Necesitamos energía para la reunión de hoy, dijo David con una sonrisa. Ana le devolvió la sonrisa. Gracias, David. Últimamente estás muy activo. No esperaba que estuvieras tan entusiasmado con este trabajo. David asintió, su rostro reflejaba una seriedad nueva. Al principio, solo quería compensar a nuestro padre. Pero cuanto más hago, más me doy cuenta de que ayudar a otros me llena de una manera que no había sentido antes. Creo que papá quería que encontráramos sentido en cosas como esta. Ana asintió, sus ojos suavizados por la comprensión. Estoy de acuerdo. Por primera vez en muchos años, siento que estoy haciendo lo correcto. Mientras tanto, Javier continuaba atrapado en su ira y amargura. A pesar de las advertencias de Emilio, siguió adelante con su demanda contra Isabela, convencido de que ella había manipulado a su padre para quedarse con la herencia. Sin embargo, todas sus acciones fueron en vano. Los tribunales confirmaron la validez del testamento, y cualquier evidencia presentada por Javier fue desestimada. Una noche, Javier se encontraba solo en su lujoso pero frío apartamento. Miró a su alrededor y se dio cuenta de lo vacío que era todo. No había familia, no había risas, ni voces amigas. Las personas con las que solía presumir se habían alejado, cansadas de su obsesión por la riqueza y el rencor. Tomó su teléfono, pensando en llamar a Ana o David, pero se detuvo. No me contestarán, murmuró. He alejado a todos. En los días siguientes, Javier comenzó a visitar con frecuencia el cementerio donde Ricardo descansaba. Se paraba frente a la tumba de su padre, leyendo una y otra vez las palabras grabadas en la lápida. Un padre que dedicó su vida a amar a su familia. Esas palabras perforaban su corazón como un cuchillo. Papá, me equivoqué, susurró Javier, su voz quebrada por la emoción. Fui demasiado egoísta, solo pensé en mí mismo y nunca me di cuenta de lo que realmente necesitabas. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y aunque no hubo respuesta, Javier sintió un extraño alivio, como si Ricardo lo estuviera escuchando. Mientras tanto, Isabela, Ana y David organizaron un evento en el fondo benéfico para agradecer a quienes los habían apoyado. Isabela se paró frente al público, con una sonrisa cálida mientras miraba las caras radiantes de los asistentes. El Fondo Ricardo no es solo un lugar para ayudar a los ancianos. Es un símbolo del amor y la unión que el señor Ricardo siempre quiso para su familia. Hoy, queremos agradecer a todos los que han contribuido a esta causa, dijo Isabela con emoción en su voz. Ana y David, de pie entre la multitud, aplaudieron junto a los demás. Sentían que estaban cumpliendo una parte del legado de su padre, y eso les traía una gran paz. Una semana después del evento, Javier apareció inesperadamente en la oficina del fondo. Cuando Isabela lo vio, no pudo ocultar su sorpresa. Señor Javier, ¿qué lo trae por aquí? Javier bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos a Isabela. Necesito hablar contigo, murmuró. Isabela tomó asiento, haciéndole un gesto para que continuara. Te escucho, dijo con serenidad. Me equivoqué, confesó Javier, con una voz tan baja que Isabela tuvo que prestar mucha atención para entenderlo. Permití que la ambición me cegara. Sé que decepcioné a mi padre, y quiero enmendar mis errores. Si tú me lo permites, me gustaría unirme al fondo benéfico para cumplir el deseo que él tanto anhelaba. Isabela lo observó en silencio durante unos instantes, como midiendo el peso de sus palabras. Finalmente respondió: Señor Javier, usted le causó mucho sufrimiento a su padre. Pero si su intención es sincera, el fondo siempre tiene espacio para quienes quieren hacer el bien. Javier asintió, y en sus ojos apareció un destello de gratitud. Gracias, Isabela. Esta vez no los defraudaré. Desde aquel día,
Javier comenzó a involucrarse activamente en las actividades del fondo. Al principio, muchos desconfiaban de sus intenciones, pero con esfuerzo, humildad y constancia, poco a poco fue ganándose la confianza de todos. Una tarde, mientras Ana, David y Javier colaboraban juntos en el proyecto solidario, Isabela los miraba desde la distancia, sintiendo una paz profunda. Recordaba los tiempos en que Ricardo vivía triste por la distancia emocional que había entre sus hijos. Ahora estaba segura de que, dondequiera que él estuviera, se sentiría orgulloso al ver a su familia nuevamente unida. Aquella tarde, Ana miró a David y le dijo: «Estoy segura de que papá nos observa desde el cielo, y debe estar muy feliz». David asintió, dirigiendo su mirada hacia la ventana. «Sí, papá no solo nos dejó bienes materiales, nos dejó un ejemplo y un legado de amor». Javier, que se encontraba cerca, escuchó esas palabras. En su interior, sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Esta vez, ya no cargaba con el peso del arrepentimiento, sino que empezaba a descubrir un nuevo significado en su vida, lleno de esperanza y propósito. La historia de Ricardo nos deja una enseñanza valiosa sobre la importancia del amor y la familia. Nos recuerda que ni el dinero ni las posesiones pueden reemplazar los lazos de afecto, cuidado y responsabilidad hacia quienes amamos. La codicia y el egoísmo, como los que tuvo Javier, solo llevan a la soledad y al remordimiento. Pero el reconocer los errores y buscar el bien común, como lo hicieron Ana y David, nos acerca al verdadero sentido de la vida. Porque el legado más grande no se mide en riquezas, sino en los valores y el amor que dejamos en quienes siguen nuestro camino. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.